bienvenidos a otra entrevista más en otro podcast más de cine. Hoy tenemos el gran placer de contar con uno de los productores más importantes de España. Él es Edmond Rowe. ¿Qué tal, Edmond? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar con vosotros y de compartir este momento en el podcast. ¿Hubo alguna película, primera pregunta, ¿hubo alguna película o cineasta que te marcó para dedicarte al cine? La verdad es que yo siempre digo que antes de ser productor soy espectador de cine y que tengo la suerte de producir y cuando pensé que podía empezar a producir era para producir tal vez esas películas que a mí me hacían disfrutar tanto como espectador y aportar así pues mi grano de arena de que se hicieran películas que creía que podían llegar a mucha gente y ficciones que podían llegar a mucha gente. Y así fue como empecé a producir. Es verdad que todos tenemos siempre algún ídolo, algún mito, y en mi caso yo soy muy seguidor y muy fanático de Akira Kurosawa, de ahí el nombre de mi productora, Ikiru Films, homenaje a la gran película Ikiru de Kurosawa, de quien he visto su filmografía completa en repetidas ocasiones y de quien me declaro admirador como cineasta, como talento y sobre todo también por su capacidad humanista de comunicar contenidos complejísimos y muy entretenidos, cambiando de géneros en repetidas ocasiones, pero siempre con eso que a mí me gusta más del cine, que es que me hace salir de la sala mejor de cómo había entrado. Pues las películas de Kurosawa siempre en mí producen ese efecto, es un efecto regenerador y un efecto constructivo, artísticamente muy completo, y por esto si tuviera que citar uno de los miles de cineastas o de personas de cine que me han influido, siempre me acabo quedando con Akira Kurosawa. Hola, Edmond. ¿Qué tal? Me gustaría preguntarte ¿cuál es tu película favorita? De todas las que supongo que será una de Kurosawa. Decir una es complicadísimo porque te puedo decir, bueno, empiezo a decir, pues mi favorita, eso pues de Murnau, Amanecer, mi favorita de Kurosawa, seguramente Trono de Sangre, aunque es complicada porque me gustan muchísimo todas las de Kurosawa y te podría hablar del Perro Rabioso, del Ángel Ebrio, de Rashomon, de Kashimusha, de tantísimas otras grandes películas, ¿no? Hitchcock, pues a lo mejor estoy entre Vértigo y Extraños en un tren. Truffaut, Los 400 golpes, Godard, Viure sa vie, Fellini, pues La Dolce Vita. O sea, depende. El tercer hombre es unas películas que me entusiasman y que me encantan. La saga de los Padrinos, El Padrino 2, El Padrino 1, pero también El Padrino 3 de Coppola, Eduardo Manos Tijeras de Tim Burton. Bueno, afortunadamente es una lista que no termina nunca. Y por lo que decía antes, porque el gran placer que tengo es realmente el placer de espectador, de estar en una sala de cine y de disfrutar de esas grandes historias que grandes cineastas nos han contado. Y a partir de ahí lo que se me hace realmente complicado es decir una película. Yo digo, es más fácil decir 100 que decir una, porque decir una siempre eres injusto con compañeras de viaje que son igual de grandes. ¿Se puede decir en qué proyecto estás trabajando actualmente? Ahora estoy en varios proyectos, como nos pasa a los productores, que normalmente estamos en varios proyectos, en distintas fases de su vida. Por ejemplo, ahora estamos en la fase ya de exhibición y de circuito de premios de Las Leyes de la Frontera, la película que hicimos con Daniel Monzón, que de hecho empezamos a preparar cuando estábamos acabando El Niño, en el año 2014, que rodamos en plena pandemia el año 2020, que estrenamos el año pasado el 21 y que ahora está pues ya en Netflix y está ahora pues en la fase eso, pues, de circuito, premios, Goyas, Gaudí, etcétera, y estamos con proyecciones ahora y haciendo un poco de la película. Estamos en la fase final ya de producción de Tadeo 3, la tercera parte de la saga de Tadeo Jones, que estaremos terminando ya todos los procesos de imagen en un principio a mediados de marzo para entrar ya en procesos de sonido para tener la película lista para estrena a finales de este verano, en agosto del 2022. Tenemos dos películas que estamos cerrando, una que hemos cerrado ya, La casa entre los cactus, dirigida por una directora joven catalana, Carlota González Adrio, que esta es para previsto estreno en el segundo semestre de este año. Estamos en fase de postproducción también con mezclas de sonido de una película de género, La niña de la comunión, dirigida por Víctor García,
una película que creo que dará muy buenos sustos también y que en un principio está previsto su estreno de la mano de Warner en el segundo semestre de este año. Y estamos ahora en fase de montaje de una película que hemos hecho, un original para Netflix, dirigido por Javier Ruiz Caldera, que se llama Un hombre de acción, inspirado en la vida de Lucio Urtubia, un anarquista navarro que fue el hombre capaz de engañar al Citibank falsificando traveler checks y poniendo en jaque al sistema bancario del mayor grande, el banco más grande de los años 70 americano, el National City Bank. Y esta es una película que estamos ahora en la fase de montaje. Con lo cual, todas estas son las películas de alguna forma que están empezadas o en un proceso ya de acabado de muchos de sus fases, y luego hay otras películas que tenemos ahora mismo en desarrollo y también películas ya en preproducción para iniciar el rodaje en el segundo semestre de este año 2022. ¿Nos podrías hablar de Malnacidos? ¿Cómo fue el Malnacidos. rodaje de...? Y Malnacidos, fíjate, después de decir todas esas películas, Malnacidos no la he citado porque es una película que también que rodamos ya hace más de 2 años, que estaba previsto su estreno, hace 3 años, ¿verdad? Ya sí, estaba previsto su estreno cuando estalló la pandemia y que se ha ido retrasando y que ahora estrenaremos el 11 de marzo. Es una película extraordinaria que nos presentaron Alberto de Toro, el montador habitual de Javier Ruiz Caldera, con Javier Ruiz Caldera, adaptación del famoso cómic, y que es una película yo creo que sorprenderá y cautivará a partes iguales, porque es una película de aventuras, es una película muy divertida, muy entretenida, que escapa del concepto de género un poco tanto de comedia como de horror, como de mundo zombie, ¿no? Que podría esperarse con todos los ingredientes que tiene la película y que creo que lo supera y va un poquito más allá. Entonces es una película entretenidísima de la que yo estoy muy, muy, muy orgulloso y que espero que conecte muy bien con el público ahora en su pronto estreno el 11 de marzo. ¿Y puedo hablarnos en qué consiste el trabajo de un productor? Consiste en muchas cosas y es verdad que casi todo el mundo sabe lo que hace un director, todo el mundo sabe lo que hace un actor, lo que hace un compositor, un músico, un montador, etcétera, pero el productor se pierde a veces un poquito más y no todo el mundo lo sabe definir igual de bien, ¿no? Para mí, claro, yo cuando empecé en el mundo del cine, pues mi primera idea es que me gustaba contar historias. Y al gustarme contar historias, pues primero pensé que tenía que encaminar mis pasos como guionista, escribiendo guiones, etcétera, etcétera. Pero poco a poco me fui dando cuenta que había una figura que era la figura donde empezaba todo, porque cuando hay una idea, cuando hay un guión, cuando hay algo, se necesita alguien que cuide ese proyecto, lo ponga en marcha y reúna el equipo creativo y artístico capaz de hacer ese proyecto y reúna también la capacidad financiera capaz de que este proyecto salga a luz y luego, una vez hecho todo eso, consiga que este proyecto llegue a quien está destinado, que es al gran público, ¿no? Y que esta figura es la figura del productor, que es una figura que ya digo que no siempre está tan conocida por mucha gente que cree que es solo una parte, la parte financiera, o que es el señor del puro, ¿no? Que tiene una fortuna en el banco y que le gusta estar cerca de las estrellas de cine. Afortunadamente es algo muy distinto de esto, es un proceso maravilloso, muy creativo, donde tienes que tener muy bien equilibrada la balanza de lo que es el proceso de construir creativamente una película con el proceso de construir creativamente y de una forma también muy sólida la parte financiera y la parte económica que permitirá que todo esto salga en realidad y luego sobre todo también conseguir que esta película llegue a la gente, ¿no? Entonces, por eso yo digo, las películas duran para los espectadores a veces 1 hora y media o 2 horas o lo que dura la proyección. Para los productores pues pueden durar años y años. La película que acabamos de realizar con Javier Ruiz Caldera sobre la vida de Lucio Ortubia, un hombre de acción, es una película que nosotros empezamos a trabajar en el año 2014 con un guión de Pachi Amezcua que ya había estado en manos de otro productor, de José Nolla,
antes que yo entrara en ese proyecto. Y es una película que había tenido ganas de hacer desde el año 2007, cuando vi el documental Lucio, que hizo Irusain, y que fue un documental maravilloso para mí. Entonces, bueno, son procesos largos, son procesos muy largos. Algunas de mis grandes películas, digo, son las que no se harán nunca, porque son películas que para mí eran ideas maravillosas, pero donde tal vez no consigo el equipo creativo o la parte financiera importante para que estas películas salgan a la luz. Pero por otra parte, pues bueno, sí que también puedo decir pues, que hay muchas que sí que están y de las que estoy muy orgulloso. Y una pregunta, una duda. Cuando un productor, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para encontrar la financiación? Digamos que lo primero es encontrar, tener un acuerdo de distribución. Depende, construyes, o sea, construyes, hay muchos elementos que entran y además que son elementos cambiantes. No es lo mismo producir una película como se producía en la España de hace 20, 25 años cuando yo empecé, como se puede ahora financiar una película. Normalmente, cómo se financia es prevendiendo, ya sea a canales de televisión, ya sea para la exhibición nacional o internacional, ya sea con un agente de ventas o con un acuerdo con una plataforma que vaya para todo el mundo, ¿no? Eso por una parte, o con distintos elementos que va sumando. A partir de ahí hay otras maneras también de financiar que pueden ayudar en parte. Hay el mundo de subvenciones o ayudas que puede, pues, hay gente que piensa que las películas se hacen a partir de subvenciones. Yo digo, las subvenciones ayudan a completar las películas. Ninguna película se hace con una subvención, pero sin subvenciones, películas como algunas no podrían ser lo ambiciosas que son, o a lo mejor no existirían, pero siempre es una parte que puede acabar de ayudar a que la película sea realidad. Ya sean a nivel nacional o ya sean ayudas europeos de fondos europeos como Eurimage, como el programa Media, como Ibermedia, distintos programas pues, que ayudan también a la cooperación internacional entre productoras de distintos países y que incentivan pues, que haya películas que puedan cruzar fronteras y tener un largo recorrido a nivel mundial. Pero nunca puedes hablar de una sola fuente, ni tampoco puedes hablar de una misma manera de hacer el traje para una película. O sea, hay películas que depende de su presupuesto o que depende de cómo están encaminadas, pues empiezas la financiación de una forma o de otra. A películas como Tadeo Jones tiene muchísima importancia. La primera la hicimos sumando, cuando aún no teníamos los elementos y los mimbres que luego hicieron el tejido, la participación de Mediaset, Telecinco Cinema, la participación de Telefónica, y luego la entrada de Paramount, que Paramount se convirtió en uno de los grandes valedores de la película, cuando en la primera solo se quedó en el mercado español, pero la segunda y la tercera ya llegó a un acuerdo con nosotros para tenerla para todo el mundo. Entonces, claro, estos son distintos elementos que cambian también pues, la manera de financiar los distintos proyectos y que no se puede nunca generalizar. Aunque yo siempre digo que la mejor manera de financiar un proyecto es tener una base muy sólida a nivel de una historia que interese y que no interese solo al productor, al director, al guionista, sino que interese a todos los compañeros de viaje que necesitas tener para que esta película sea realidad, y esos son pues las cadenas de televisión, las plataformas, los exhibidores, toda la gente que luego hará que esta película llegue a los espectadores. De tu paso como vicepresidente de la academia, ¿qué lectura sacas? Pues la verdad es que fue una experiencia muy agradable. Fue ahí Antonio Resines quien me llamó y me pidió que le acompañara en esa aventura junto con Gracia Querejeta, y aprendí muchísimo. O sea, claro, yo siempre le decía, digo, pero el problema nuestro es que no tenemos tiempo porque las producciones nos acaparan el tiempo. Y él decía, bueno, yo prefiero personas, decía Antonio, ¿no? Personas que estén en activo, que aporten lo que puedan para que esto salga, que personas que tengan demasiado tiempo pero que no tengan tanto contacto con la realidad. Y la verdad es que fueron unos años de una gran intensidad porque me permitieron conocer más y mejor a la industria del cine español, y también intentar ayudar a que desde las administraciones, desde las fundaciones, desde las distintas asociaciones, el trabajo fuera un poquito mejor integrado y que las distintas realidades pues apuntaran más. Y a partir de ahí, pues bueno, hubo un momento determinado también que dijimos que nuestra etapa había llegado hasta ahí,
con Antonio y con Gracia, y que debíamos encontrar un relevo para que siguiera con esta tarea. Y la verdad es que muy, muy contentos de lo que hicimos, y muy contentos sobre todo también de la existencia de una academia de cine que creo que tiene un valor muy importante a nivel de no solo de prestigiar, sino también de aunar esfuerzos y de encontrar soluciones para algunos de los problemas que tiene la cinematografía en España, y para exportar sus virtudes también. Rodando las leyes de la frontera, ¿tuviste problemas con el COVID? Tuvimos muchos problemas y la verdad es que fue una aventura hasta el último momento. Yo me acuerdo hablando con Daniel Monzón, el director, hablando con Javier Ugarte, Mercedes Gamero, productores. Claro, o sea, nosotros estábamos estamos haciendo las localizaciones en marzo del año 2020, cuando estalla la pandemia. Estábamos en una furgoneta, Daniel Monzón, Sergio Francisco, el ayudante de dirección, Carlos Busi, el director de foto, Antón Laguna, estaba ahí toda la gente ahí a punto de empezar. Bueno, y hay un momento determinado en que decimos todo esto no puede seguir para adelante y se tiene que detener. Tenemos que ver cómo lo encaramos. La verdad es que fue una espera tensa, porque no sabíamos, era todo nuevo para nosotros y no sabíamos cuándo se abriría una rendija y cuándo se podría hacer. A partir de ahí también, pues destacar que los socios de viaje que teníamos, en este caso Antena 3 y Warner, fueron muy solidarios con el riesgo que supuso emprender el rodaje cuando todavía no teníamos todo calibrado y todo en la mano como para saber que saldríamos victoriosos de dicho rodaje, ¿no? Y fuimos de los primeros rodajes, yo creo, el rodaje a nivel de rodaje grande en España, de rodar en plena pandemia, teniendo además el problema de que los seguros no cubrían un posible paro en rodaje, etcétera. Ahí tuvimos la suerte de estar asesorados por una de las grandes eminencias en el tema COVID y tema SIDA, etcétera, como es el doctor Bonaventura Clotet, de Barcelona, que nos aconsejó con unos protocolos estrictos antes de que existieran todos los protocolos que ahora conocemos, para intentar que todo fluyera de la mejor manera posible. Y la idea fue eso, pues ser máximo, precaución máxima, pero por traer también pues, con la esperanza de que la suerte nos acompañara en ese camino, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que recuerdo imágenes todavía hoy de las primeras semanas de rodaje, cuando los protocolos que no habíamos instalado pues, hacían que hubiera equipos de desinfección antes y después de salir de las localizaciones, y en los camiones antes de abrir y de cerrar las puertas de los camiones de cámara, de luces, personas que parecían salidos de la película Estallido de Wolfgang Petersen, ¿no? Vestidos con trajes blancos, con cubrecaras de plástico, como una especie de extintores que eran vaporizadores de unas partículas que debían protegernos de las posibles infecciones de COVID, que en ese momento creíamos que era lo que se tenía que hacer. Ahora todo esto pues lo ves retrospectivamente y vemos el making of de nuestras semanas de rodaje y parece otro mundo, pero era otro mundo que estaba ocurriendo y que creíamos que era como teníamos que funcionar en el año 2020, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue complejo, que tuvimos nuestros sustos, pero afortunadamente ninguna tragedia. Con lo cual, pues al final pudimos terminar felizmente el rodaje, y creo que hoy viendo la película nadie puede pensar que fue una película rodada en una de las épocas más duras de la pandemia. En España no es un país que produzca muchas películas de animación, pero con Tadeo Jones se ha abierto un bonito precedente. Cuéntanos cómo es producir animación en España. La verdad es que yo aprendí al lado de Nico Maggi, de Jordi Gasul, con Tadeo Jones, porque era la primera experiencia mía en animación, y durante mucho tiempo pensé que sería la primera y la última. Y tal vez no solo de animación, sino de producción, porque la verdad es que fue un camino largo, muy largo, y donde los resultados se empiezan a ver al final. Y cuando empiezas a ver los resultados al final, también encuentras los compromisos o sea, que te hacen el proyecto sólido también al final, ¿no? Entonces, yo creo que es el proyecto donde he adquirido más riesgo en toda mi carrera,
a nivel económico, a nivel crediticio, a nivel de tirar adelante sin tener todavía los compañeros que harían que eso fuera realidad, hasta el punto que a veces pensé que podía ser mi último proyecto. La verdad es que una vez hecho, pues yo creo que hicimos muy bien lo que teníamos que hacer, que luego también tuvimos la suerte de tener muy buenos aliados como Paramount, como Mediaset, como socio y como Telefónica para que la película pudiera llegar a toda la gente a la que llegó. Y para mí fue un proceso de aprendizaje tan hermoso del que no he querido salir ya. Y después de Tadeo 1 hubo Atrapa la Bandera, después hubo Tadeo 2 y ahora estamos en Tadeo 3 como tercera película ya de la saga. Que además nos requieren tanto tiempo que mientras funciona Tadeo no podemos hacer otros proyectos. De hecho, hicimos Atrapa la Bandera, que era un proyecto ideado por Jordi y Gasul que queríamos hacer antes en ponernos tanto Enrique Gato como todo el resto del equipo a hacer la segunda parte de Tadeo, pero que realmente son procesos muy complejos. Ahí la producción ya no es el desarrollo, la preparación, como decíamos antes, sino la producción de la película se alarga esos 4 años desde que tienes el guión cerrado hasta que tienes la película cerrada. Son 4 años de trabajo, muchísima gente y una aventura muy distinta de lo que es una película de imagen real, donde no tienes prácticamente margen de error porque estás muchos meses trabajando y no ver los resultados hasta el final. Las bromas tienen que estar sembradas al principio, porque si no, son meses y meses de reparar 10 segundos de película o 15 segundos de película, ¿no? Si tienes que tocar eso. Y de hecho te das cuenta de que uno de los grandes riesgos de la animación, precisamente, y lo que hace que sea un proceso más costoso y más arriesgado que otros, es precisamente esta incapacidad que tienes de valorar, como en un rodaje en el día sabes si tienes que repetir algo o si tienes que repetir mientras estás rodando y es cuestión de minutos, de horas, de mientras tienes el decorado, tienes los actores, lo haces. En una animación, claro, no lo ves hasta las partes finales del proceso y tener que repetir o que rehacer algo son muchos meses y eso cuesta muchísimo. A pesar de eso, tiene muchísimos placeres poder trabajar en la animación y la verdad es que también el retorno que te da es muy agradecido y también se demuestra que tiene una longevidad las producciones de animación en el recuerdo colectivo y también bueno, en la programación, en plataformas y en otros sitios que a veces pues, otras películas no tienen, como si tienen las películas de animación. ¿Y cómo llegó el proyecto de Tadeo Young? Porque antes de la peli se había hecho como 2 cortometrajes de Tadeo Young. Sí, yo en los cortometrajes estuve involucrado como espectador, como espectador y como académico loco que aplaudía a rabiar los Goyas que ganaron, porque me acuerdo cuando vi el primer Tadeo Jones, yo era miembro de la academia, me encantó el corto, lo voté, me alegré un montón cuando salió y pensé, pero qué maravilla de historia, qué maravilla de proyecto, etcétera. Cuando salió el segundo, o sea, me entusiasmó ver además el salto cualitativo a nivel técnico que se había dado desde el primer Tadeo hasta el segundo Tadeo, el segundo corto de Tadeo Jones, y qué maravilla era y cómo podía llegar a mucho más allá, ¿no? Y fue entonces, precisamente, cuando Jordi Gasul y yo nos encontramos con Nico Maggi y con Enrique Gato, que en esa época ellos estaban detrás de la idea de hacer otra película de animación como largometraje, y hablando todos, pues salió la idea de que a lo mejor en lugar de la otra película que querían hacer, que lo que era bonito sería que Tadeo Jones, con quienes ellos ya llevaban conviviendo durante mucho tiempo, se convirtiera en un héroe de ficción y largometraje. Y ahí empezamos a emprender nuestra aventura, una aventura de la que han pasado pues, muchísimos años y de la que estamos todos muy, muy orgullosos. Edmond, ¿tienes alguna manía durante el rodaje o costumbre? Tengo la manía de estar muy encima en los rodajes, o sea, hay productores que son de despacho, yo digo, soy productor de pie de combo, de pie de cámara, ¿no? Porque yo creo que, bueno, que los rodajes es cuando todo ocurre y un productor que no está en el rodaje luego no tiene oportunidad de quejarse de nada porque si hay algún momento donde se tiene que hacer algo, es cuando las cosas están ocurriendo. Entonces, esta es una de mis manías, o sea, a lo mejor también porque durante mucho tiempo he sido director de producción y eso también me ha llevado mucho a compartir pues la mecánica de rodaje y de equipos y de estar ahí.
Y por otra parte, otra de las cosas que a mí me gusta mucho es decir, preparar muy bien. Yo digo que una buena preparación no es un gasto, sino que es una inversión en que el proyecto sea luego como tiene que ser. Y preparar mal o preparar corto cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero porque si hay alguna manera de optimizar recursos, si hay alguna manera de conseguir cosas imposibles, es si tienes el tiempo para preparar bien. Si no tienes el tiempo, necesitas el dinero y desafortunadamente en nuestra cinematografía normalmente de dinero siempre vamos escasos, con lo cual la inversión en tiempo antes de empezar un proyecto, en la preparación, antes de empezar una preproducción, yo creo que es uno de los elementos más básicos para mí como productor, para luego asegurarme que tendré el nivel de control, el nivel de calidad y el nivel de precisión también y de adecuación de proyecto y presupuesto que de otra forma sería incapaz de tener. Por lo cual yo diría estas dos cosas. Luego también eso, pues me gusta mucho estar en procesos. Estamos hablando ahora pues que estamos en sonorización de una película, en cierre de montaje de imagen de otra, etcétera. Para mí todos los procesos son muy importantes y estar ahí, pues eso, pues obviamente siempre hay una persona que es el director, que es el montador, que es el encargado máximo de que esto ocurra, pero como productor yo creo que tienes que estar al lado viendo, aconsejando o evitando ciertas cosas cuando todavía son posibles de evitar, si ves que hay algo que a lo mejor se puede encaminar de una forma ligeramente mejor. ¿Y cuánto tiempo suele tener una película como Las leyes de la frontera? ¿Cuánto tiempo puede tener de preproducción? Pues películas, o sea, preproducción estaríamos hablando de 12 13 semanas, pero lo que yo me refería, claro, es la preparación antes de la preproducción. De hecho, no, Las leyes de la frontera estuvimos más, o sea, 12 13 semanas te diría a lo mejor a otro tipo de largometrajes. Las leyes de la frontera estuvimos 4 meses, o sea, 16 más en el marco de 16 semanas, pero antes de esto fueron muchos meses de preparación antes de empezar la preproducción. Es claro, la preproducción es ya cuando están todos los equipos encaminados y tal, pero antes a mí me gusta tener pues los jefes pensantes, es decir, el director obviamente, pero además los actores ya en sus ensayos, el director de arte, el diseñador de producción, el diseñador de vestuario, la diseñadora, la figurinista, a la gente de maquillaje, de efectos, etcétera. Todas estas cabezas pensantes con el guión ya dentro y habiendo hablado mucho de cómo vamos a hacer las cosas, de dónde está localizada la película, es decir, no pienso que a 4 meses de un rodaje empiezo a ver dónde localizo. O sea, me gusta tener esas localizaciones ya vistas antes. Me gusta que los actores... Nunca está todo cerrado, obviamente. Siempre hay cosas que vas cerrando a medida que vas pasando. Pero la idea es que haya un trabajo previo donde los elementos básicos que van a dar solidez al proyecto estén ya muy consolidados. Y estén consolidados con esas 5 6 7 mentes pensantes bajo la batuta del director, ¿no? Que harán que todo pues, sea exactamente como debe ser más adelante y que no tenga sorpresas de última hora. Entonces, bueno, esto es un poquito así. Luego, claro, es eso, pues 3 meses antes, 3 meses y medio o si son películas más pequeñas, pues 9 10 semanas antes, ¿no? Es cuando vas incorporando a todos los equipos, pero ya cada jefe de equipo sabe qué les tiene que contar, sabe qué se tiene que preparar, sabe dónde lo tenemos que cerrar cosas, sabemos qué cosas de producción se tienen que cerrar y a partir de ahí pues empiezas en todos los otros distintos procesos haciendo que cada cosa llegue a su buen fin. Porque digamos que yo pienso como productor que lo peor que te puede pasar que es que un rodaje sea caótico. Sí. No puedes tener más razón. O sea, yo siempre digo, o sea, yo me entiendo muy bien con los directores que son ambiciosos y que quieren y que tienen visiones difíciles. Me entiendo mucho peor con algún director que a lo mejor sea de más fácil trato, pero que a hora de rodaje no sepa exactamente lo que quiere y que cambie de criterio sobre la marcha. Porque esto es lo que yo creo que nos dificulta más el trabajo e incluso los resultados. Siempre en todo rodaje hay un punto que tienes que estar abierto a lo que ocurra en rodaje, pero siempre con una dirección y un criterio muy marcado. Hay veces que me he encontrado pues con algún compañero de viaje que lo dejaba todo tan abierto al momento de rodaje que hacía complicado que existiera una dirección correcta para todo el proyecto, ¿no? Y eso es cuando se traduce en un coste mayor
a nivel económico y a nivel también de rodaje y de esfuerzo para hacer la película y de desgaste de los equipos también, diría yo, porque tienen que trabajar en muchas direcciones porque no saben exactamente cuál es la dirección que al final va a ser la que va a terminar en la pantalla, ¿no? Y eso es lo que yo siempre pido, o sea, y lo que siempre tengo la suerte de trabajar con los directores con los que trabajo, de que sea alguien que sepa lo que quiere y a partir de ahí juntos podamos hacer que esto ocurra. Y si no fueses productor, ¿en qué otro departamento te hubiera gustado trabajar? Ah, pues lo que te he dicho antes a lo mejor sí que es verdad, en la parte de guión, en contar historias, en desarrollo, en hacer que ocurran las historias, pero la verdad es que me gusta, o sea, una de las cosas bonitas del productor es que yo creo que tiene que estar un poquito por todo y eso hace que te guste un poco todo. Sé que me costaría mucho porque técnicamente no tengo ni el conocimiento ni la capacidad seguramente pues de tener elementos más técnicos como una jefatura o diseño de sonido, una dirección de fotografía o ese tipo de cosas, pero durante todos los distintos procesos creativos, realmente, afortunadamente yo digo, como productor, mi misión es rodearme de gente mucho mejor que yo y los mejores en cada uno de sus terrenos para hacer que las cosas salgan lo máximo de bien posible y cada uno en su especialidad. Pero en ese sentido, yo creo que, bueno, casi te diría que estaría siempre en elementos de contenido y en elementos de la parte creativa de lo que es contar historias, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estaría pues eso, desde escritura, montaje, marketing y promoción, es decir, todo ese tipo de elementos que hacen que podamos comunicar la película que estamos o la serie o la obra que estemos haciendo. Edmond, ¿en qué te fijas para escoger un proyecto? Me tiene que enamorar. Eso es una cosa básica. Es decir, para mí los proyectos son aquellos que me enamoran. Y lo que decíamos un poquito antes, eso que a mí me gustaría ver como espectador y donde sé que a lo mejor, si lo hago yo, puedo aportar algo. Puedo aportar algo que sea eso, tal vez que tenga un matiz, que tenga un elemento que lo acerque más a lo que yo creo que debería ser ese proyecto. Hay otros que digo, bueno, hay gente o mejores productores que yo para hacer otro tipo de películas a veces. Pero en cambio hay proyectos que te tocan el corazón y que dices, sí, quiero, es un sí quiero, ¿no? Sí, quiero pasar años de mi vida casado con esta historia para hacer todo lo que esté en mis manos para que sea la mejor historia posible y que llegue de la mejor manera a los espectadores cuando esté hecho, ¿no? Y a partir de ahí, también es lo que decíamos antes, algunas de mis grandes películas pues están durmiendo en la nevera porque no he conseguido alguna de las patas normalmente financieras, a veces creativas, que hacen que eso acabe siendo una realidad. Y entonces, pues bueno, hay grandes proyectos en que he desarrollado, que he confiado y que me he dedicado que no han acabado ocurriendo. Y otros a veces que he empezado pensando, a ver, seguramente no llegará a buen puerto y que han acabado de una manera extraña, pues precisando menos tiempo que otros que creía que me serían más fáciles de levantar, ¿no? Entonces depende. Pero respondiéndote, realmente es eso, que me guste la historia, que me sienta involucrado con un equipo creativo que crea que va a dar lo mejor y lo mayor para que esa historia sea contada de una manera distinta y atractiva para la gente. Y luego, obviamente, una vez tienes esto, pues conseguir que financieramente sea viable y que sea un proyecto que para todas las personas, para todas las entidades, para todo el mundo que participa, luego le dé un retorno en función de lo que han invertido, ya sea a nivel de prestigio, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel de taquilla, de público, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es intentar encajar esas cosas y cuando encajan, pues entonces cuando tienes la suerte de poder dar luz verde y que la película, que el proyecto sea realidad. ¿Y cómo fueron tus inicios? Pues bueno, mis inicios fueron como después de la fase de espectador que contábamos, empecé escribiendo de cine, la verdad. Yo estuve durante mucho tiempo ejerciendo de periodista de cine, yendo a festivales, entrevistando a directores, siendo jefe de prensa en el Festival de Cine Cinema Fantastic de Sitges durante 4 o 5 años, de los 19 a los 23 años estuve ahí. Luego empecé trabajando
como crítico de la Guía del Ocio de Barcelona, hice una crítica de una película americana que me encantó, que se llama Metropolitan, de un director neoyorquino, Whit Stillman. Y me acuerdo que cuando entrevistaba a Whit para un diario local, para el diario de Girona, él me contó que estaba preparando un proyecto de largometraje para rodar en Barcelona. Él había leído mi crítica, le gustaba mi visión de su película, de Metropolitan. Yo en esa época estaba trabajando mucho a nivel, pues bueno, ayudando en rodajes o haciendo proyectos, pero más en el mundo del ámbito documental sobre arquitectura y sobre otros elementos así, pero mi experiencia en ficción era prácticamente nula. Y entonces, claro, que alguien como Witt me invitara a acompañarle, yo en esa época tenía pues eso, 21, 22 años, me invitara a acompañarle en lo que podía ser un rodaje, pues fue algo maravilloso para mí, ¿no? La película, durante mucho tiempo, pues ahí yo creí que no ocurriría nunca. Eran épocas donde las comunicaciones entre Estados Unidos y España se hacían vía fax, porque el teléfono era muy caro. Y me acuerdo que me compré un fax para recibir faxes de Nueva York, y que lo tenía ahí en casa esperando a ver si algún día sonaba y me entraba algún mensaje de parte de WIT. Y como 3, 4 años después de nuestras primeras conversaciones, al final pues Castle Rock dio la luz verde al proyecto y yo empecé en esa película como asistente de Whit Stillman, pero luego por distintas vaivenes del rodaje pues acabé con un título y un cargo de productor asociado de la película Barcelona, se llama Barcelona with Stillman. Entonces, a partir de ahí yo estaba ya becado por el Ministerio y por la Caixa para ir a hacer un máster de cine en Londres, que hice inmediatamente después de terminar el proyecto de Barcelona con Mitch Stillman. Estuve 2 años en Londres y a partir de ahí pues ya un proyecto me llevó a otro. Empecé con Fernando Colomo, llevando la dirección de producción y también una producción asociada en su proyecto El efecto mariposa, que rodamos en Londres. Como yo llevaba 2 años viviendo en Londres, pues ahí estábamos. Fernando era amigo de Whit Stillman, con quien habían compartido muchas cosas en la línea del cielo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues una película me llevó a otra, del efecto mariposa, pues me llevó a 7 años en el Tíbet, una película que hice como jefe de producción, muy grande, la película seguramente con un mayor presupuesto de todas las que he manejado, que rodamos en Argentina. De ahí me volví a Nueva York para coproducir con Whit Stillman The Last Days of Disco, los últimos días de la disco, una historia basada en Estudio 54. Y a partir de ahí, pues bueno, siempre un proyecto me ha llevado a otro, hasta que en el 2004 fue cuando un poco consolidé mi idea de que más que los proyectos me eligieran a mí, yo quería elegir a los proyectos, y ahí fue cuando creé Ikiru Films, mi productora, porque pensé, bueno, en lugar de ser director de producción o productor asociado o productor trabajando para otros estudios, pues quería ser el responsable de qué películas se acababan produciendo, y a partir de ahí pues empecé con la suerte además también de que la primera película desde que existió Ikiru pues fue una producción extraordinaria como fue Perfume, la película de Tom Tykwer que se rodó en Cataluña también. Y a partir de ahí, pues desde el 2004 hasta ahora, pues he tenido la suerte de poder ir produciendo el cine que quería producir. Para ti, ¿qué debe tener una persona para ser productor? Yo creo que debe tener mucho criterio, debe tener capacidad, tenacidad, paciencia y también la capacidad de discernir entre lo que decíamos antes, entre la parte artística y la parte financiera de las películas. Son industria, el cine es una industria y como industria hay una parte que es muy creativa, que es la parte pues más artística, y hay una parte más empresarial también, y las dos se tienen que dar la mano. Y esto es a lo mejor lo que nos distingue más de cualquier otro tipo de oficio de empresa, donde hay veces pues que para ser pintor no tienes que ser empresario, o para ser escritor tampoco, pero para ser productor de cine pues sí que tienes que serlo, y para ser banquero, para ser pues
tener un negocio de ropa, pues a lo mejor no tienes que ser tan artista tampoco, ¿no? Aquí yo creo que las dos cosas van de la mano y creo que saber equilibrar eso y tener el criterio para discernir que las dos vertientes vayan de la mano es una de las cualidades y yo creo que debe tener un buen productor. Por otra parte, eso también, pues el estar encima y el tener también la capacidad de ver qué tipo de proyectos son los que van a salir y por otra parte con esa visión empresarial también de que ni el prototipo salga más caro de lo que puedes financiar y sobre todo que una vez lo tengas hecho, que sea lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es encontrar ese equilibrio y saber también que no siempre lo que quieres que ocurra va a ocurrir y que tienes que tener la capacidad de adaptarte y de crecer con las situaciones. Dicho esto, es una maravilla porque cada nuevo proyecto empiezas de cero, porque como decíamos antes, no hay dos trajes iguales para dos películas y porque cada película pues te lleva a aprender y a resolver nuevas situaciones de una manera maravillosa, con un contacto muy directo y muy estrecho, porque son aventuras muy intensas cuando estás haciendo un rodaje, cuando estás trabajando en una película, que normalmente estás rodeado de personas maravillosas y excepcionales, en su gran mayor parte, ¿no? Y que te permite pues también a nivel humano y a nivel artístico pues crecer en elementos que yo creo que pocos oficios te permiten como el oficio de productor. Y durante el rodaje, ¿quién es tu mano derecha? Yo diría que todos los jefes de equipo, es decir, obviamente como productor dependo mucho también de tener un buen director o una buena directora de producción, que es en quien delegas pues el control económico de la ejecución del presupuesto. Eso es muy importante, tener un buen director, una buena directora de producción con un buen equipo de producción pues es básico, pero luego, claro, o sea, es lo que decíamos antes, la ventaja del cine es que es un trabajo de equipo y donde dependes de todos y cada uno de ellos. Si hay alguien que lo hace mal, ya me da igual que sea un cargo grande, o sea, el director, director de foto, el montador, o sea, jefes grandes, pero a veces te das cuenta, pues que si tienes un problema con un técnico de un equipo determinado, cómo eso puede contaminar y perjudicar a toda la película entera, no solo el trabajo que hace esa persona ahí, sino el conjunto global hasta niveles que a veces parecen uh, casi difíciles. ¿Cómo puede ser que esto te afecte en lo otro? Pues sí, pues te acaba afectando. Entonces, bueno, yo creo que para mí una de las cosas que decíamos antes, o sea, es estar rodeado siempre de gente mejor que yo, que sepan exactamente lo que necesitan y lo que se debe hacer y confiar en que estas personas también tendrán los equipos que precisan para que eso sea realidad y confiar en ellos. En ese sentido, yo siempre me fío mucho de los jefes de equipo para que configuren sus propios equipos. Y si en algún momento determinado, que eso tal vez es una de las cosas que me ha costado más aprender, pero si en algún momento determinado, porque por carácter no va mucho conmigo seguramente, pero si en algún momento determinado ves que algo falla y falla, bueno, a mí me gusta mucho las segundas y terceras oportunidades y que la gente lo acabe sacando adelante, pero a veces en un rodaje no hay tiempo para ello y entonces es, pues bueno, tener la capacidad también de reaccionar rápido, sobre todo para que el resto de las personas que están funcionando a un nivel excepcional no tengan que asumir más de lo que deben y que la persona o la parte del equipo que no está funcionando como debería, pues sea corregida o reemplazada por alguien que sí que lo pueda hacer bien. Y esto es complicado hacerlo porque obviamente no gusta y afortunadamente se da en casi ninguna ocasión. Pero bueno, si alguna vez muy remotamente se da, pues es importante saberlo. ¿Y el director de producción normalmente va a rodaje o está en la oficina?
¿Quién? ¿El director de producción está en rodaje o en la oficina? Normalmente es una figura mixta. El jefe de producción está mucho en rodaje y el director de producción o la directora de producción depende, es un poco también como el productor. Hay productores que no van nunca al rodaje y productores que se pasan la vida al rodaje como yo. Directores de producción, y yo he tenido directores de producción maravillosos que están siempre en el rodaje y otros que están menos en rodaje, ¿no? Suele ser una figura mixta. Claro, el director de producción tiene que tener el trato con proveedores, con toda la parte contable, administrativa también de oficina, con lo cual normalmente, pero también tiene que tener trato con la gente que está haciendo el rodaje y la película, ¿no? Con lo cual yo te diría que es una figura mixta y que depende de cada uno si está más o menos tiempo en rodaje en una oficina, pero que debe estar en los dos sitios. ¿Cuál es tu género favorito para rodar? Para rodar. Como espectador me gustan todos. Soy un fanático del musical, por ejemplo, y como productor no he hecho ningún musical todavía y me entusiasman los musicales. Pero claro, lo que decíamos antes cuando hablamos de las películas favoritas, me gustan todos los géneros. Me gusta la comedia, me encanta el musical, las películas de miedo, las películas de animación, pues comedias románticas, todo, 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 todo. Lo que sí que es verdad que para rodar hay algunos donde te puedes sentir más cómodos. Y yo en ese digo que me siento más cómodo porque controlo mejor los tiempos de las historias más dramáticas que de las historias más de humor. Las historias de humor a veces me sorprenden en cosas que creía que serían extremadamente graciosas, que no lo son tanto, o cosas que no sabía que podrían serlo, que lo son más, afortunadamente, ¿no? Y el humor yo siempre creo que tiene algo que a veces se te escapa entre las manos o que se te añade entre las manos, ¿no? En cambio, las películas más dramáticas yo creo que en ese sentido tengo mejor puesto el metrónomo para saber el efecto que se producirá en rodaje. En las películas de humor, a veces hay películas que en rodaje te partes de la risa y en montaje pues no acaban de funcionar y no entiendes aquello que tenías el equipo que no se mantenía en pie porque se estaban riendo de lo que estábamos rodando y luego lo ves y dices, pues esto no tiene nada que ver con la imagen que teníamos de cuando rodábamos, ¿no? Y eso, y al revés también, ¿eh? Cosas que decías, bueno, esto no sé cómo va a funcionar y que luego es hilarante. Entonces, bueno, es verlo y por eso yo digo que la comedia es un género muy serio y tremendamente complicado de hacer que funcione bien. Y también es de los que para mi gusto a veces es más complicado que viaje bien. ¿Y cuál ha sido para ti el rodaje más duro? Pues te diría algunos de los rodajes que, donde lo que decía, donde a lo mejor un director no sabía exactamente lo que quería. Y ahí es donde se me ha complicado más la vida como productor. Claro, hay gente que piensa el rodaje más duro, pues 7 años en el Tíbet o el perfume o el niño. Digo, pero claro, es que Jean-Jacques Jeannot sabía perfectamente lo que quería y cómo quería que todo funcionara. Daniel Monzón sabe con una precisión extraordinaria dónde va cada elemento, dónde va cada detalle y le pone todo en su cabeza. Y Tom Tykwer en el perfume, pues 3/4 de lo mismo, igual. Entonces, esos proyectos que eran como muy complejos y muy ambiciosos y que exigieron una preparación extraordinaria, fueron de mis grandes retos, pero fueron retos asumibles, porque digo, bueno, hay cosas que no se han hecho antes, pero que se pueden hacer si se hacen bien. Y me acuerdo con el perfume, cuando estábamos intentando rodar muchas cosas en Barcelona, y me acuerdo que personas de distintas administraciones me decían, esto es imposible. Y cuando les preguntaba por qué es imposible, me decían, hombre, porque no se ha hecho nunca. Y bueno, no es lo mismo, o sea, que no se ha hecho nunca no significa que sea imposible. Y juntos vamos a probar que es posible hacer eso y es posible convertir pues, la Barcelona limpia del siglo XXI en el París putrefacto de 300 años atrás, sin alterar el patrimonio arquitectónico de la ciudad y sin dañar nada de todo eso, ¿no? Entonces, y cortando una ciudad con 40 camiones, con un rodaje con 3 equipos de cámara rodando al mismo tiempo y números muy, 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 muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí es un reto, pero eso no es que sea un rodaje difícil. A veces un rodaje difícil es eso, es un rodaje donde el día de rodaje
pues el director pues piensa que en lugar de rodar para aquí, rodamos para allá y que esto que estaba de color azul tiene que estar de color verde. Entonces, claro, tienes un equipo parado durante un día que no puedes conseguir hacer prácticamente nada porque esto no acaba de salir. Y entonces a veces pues es hablar con la persona y decir, mira, tendremos que hacer que lo que tenemos funcione, porque en esto hemos estado trabajando durante muchos meses y al final pues está en tu propia capacidad creativa el hacer que esto, que es los elementos que teníamos, pues que nos hagan el cocido, ¿no? Que al final acabaremos sirviendo. Y para terminar, ¿qué consejo podrías dar a cineastas que quieran dedicarse al cine y sobre todo a la producción? Sobre todo, bueno, mucha constancia, no desanimarse, porque es complicado y es muy complicado sobre todo empezar. Una vez empiezas y haces las cosas bien, continuar es mucho más fácil, pero sé que a veces para empezar no es sencillo y estar muy bien acompañados. Estar muy bien acompañados de equipos creativos, de proyectos, de socios en la financiación, que confíen en lo que quieras hacer, ser muy razonable, no intentar ser el más ambicioso, el más loco, el más innovador, el más rompedor, sino yo creo tener los pies en el suelo y saber que las dos cosas tienen que ir de la mano, la parte creativa, la parte artística, la parte de invención y la parte financiera, la parte de conseguir los recursos. No puedes hacer todo que un proceso tan complejo con una película porque todo el mundo te tenga que hacer favores, porque hay un momento en que acaba estallando, lo puedes hacer en un cortometraje, en un largometraje no puedes estar pidiendo, 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 porque muchas veces se te va a negar y no lo vas a tener. Entonces, bueno, no puedes hacer algo que cuesta 100 y tener 10 y pensar, bueno, lo voy a hacer igual. No, porque lo vas a hacer mal o no va a salir bien y luego la gente no lo querrá ver, ¿no? Entonces yo creo que es eso, tener el criterio de saber lo que quieres contar con lo que tienes para contarlo y a partir de ahí intentar sacar la mejor ecuación posible y tener la paciencia pues para encontrar el momento en que las cosas puedan ocurrir de la mejor forma posible, ¿no? No intentar precipitar ciertas cosas porque algunos pasos mal dados pueden hacer mucho daño y los pasos bien dados normalmente siempre te llevan a un escalón más arriba. Pues muchísimas gracias, Edmond, por haber aceptado la invitación y sobre todo haber compartido tu pasión por el cine y sobre todo por la producción. Muchísimas gracias a vosotros, un placer charlar y compartir lo que nos hace vivir. Bueno, sabéis dónde me tenéis y un placer poder hablar con vosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.